el duelo entre Cruz Azul y el Atlas. Cruz Azul 0, Atlas 2. Primer gol, este cabezazo de Saldívar. Hay un empujón muy claro sobre Jeremy Márquez. Y después, sobre el final del primer tiempo, Monzón marcaba el 0-2. Y Cruz Azul mejoró en el segundo tiempo, pero no le bastó. Bienvenidos a Fútbol Picante, un gusto saludarles. La realidad es que el Atlas le dio un baile a Cruz Azul, especialmente en el primer tiempo, y le bastó para llevarse merecidamente los 3 puntos en el Estadio Azteca. Cruz Azul no encuentra el funcionamiento. 3 derrotas consecutivas para el campeón vigente. Es cierto, le falta Rotondi, no estuvo en la convocatoria Eric Lira el día de hoy. Pero hay fondo de armario, hay plantilla y hoy simplemente no compareció otra vez en el primer tiempo, superados y en casa. ¿Qué le está pasando a Cruz Azul? Será el primer tema con Desiree Monsiváis, con Dionisio Estrada, Paco Gabriel y Jorge Pietrasanta. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasa a Cruz Azul, Desiree? Antes que todo, buenas noches. No hay crisis en Cruz Azul. Yo no lo veo así. No hay crisis, es jornada 5. Hay que ver... Pero tampoco hay funcionamiento, ¿eh? Esa es la realidad, esa es la realidad. Tendría que ajustar muchísimo Wiki. Me parece que no toman la mejor decisión, sobre todo en el medio campo. Poner a los elegidos en el primer tiempo, un primer tiempo desastroso, que no hay volumen de juego en la media cancha, que no puedes activar a tus extremos, que no andan finos, esa es la realidad a la hora de definir, y para mí es cuestión de tiempo para detectar realmente ante la presión, porque otro partido más y la presión empieza a existir, pero no es crisis, y te lo digo porque es un equipo grande, es el campeón, y sobre todo pensando que la presión puede hacer que mueva piezas, pues así rapidito para que cambie la dinámica del vestidor. Sí, es 12º de la tabla el Cruz Azul. Paco, ¿qué le pasa al Cruz Azul? Buenas noches. Yo pienso que tendrían que estar todos muy tranquilos. Ah, caray. Claro, cuando tú tienes un buen proyecto, cuando un proyecto... Perdón, ¿dije un chiste o...? Es que sí lo dijiste irónicamente. No, no. Estaba leyendo un chiste aquí. Perdón. Me dio la Te voy a pedir impresión. que prestes atención a lo que digo, no estés bien, no estés Me dio la distraído. impresión que estaba siendo irónico. Qué bueno que lo aclaras que no. A ver, cuando tú tienes un proyecto firme, cuando tú tienes un proyecto seguro, respaldado por la directiva, no pasa nada con 3 derrotas al hilo. Vienes de ser campeón y campeón de campeones. ¿Cuál es el problema? A cualquier equipo le puede pasar esto. Hay un respaldo en el proyecto, ¿sí? Que va más allá de los resultados. Entonces, no tiene que preocuparle absolutamente a nadie. Cruz Azul va a revertir la situación de la mano de Wiki. Wiki es el técnico indicado. Cruz Azul está en buenas manos. Es un mal momento. Se juntó el tema de los viajes de la Leagues Cup, lesiones, ausencias importantes. Y entonces, bueno, con los malos resultados, pareciera que esto va de mal en peor y en picada. Coincido plenamente contigo, Desi, en el sentido de que no hay ninguna crisis. No empiecen a decir cosas que no son. Y con una victoria, esto se va a olvidar y la situación va a volverse a encaminar. Perfecto. Dionisio, ¿qué le pasa a Cruz Azul? Con el saludo para todos, no hay crisis, no hay campeonitis tampoco, porque campeonitis es cuando un equipo sobrado se relaja y órale, ¿no? Acá hay una baja de funcionamiento, una baja de nivel, pero sí es importante establecer que a lo mejor Wiki en algunas situaciones de lectura para escoger sus hombres o sus alineaciones, no sé qué tanto le esté... que los que son importantes, como que diga él, los tengo que poner. ¿Y a qué me refiero? Hoy Lira no estaba en la banca, ¿verdad? No estaba en la convocatoria. No estaba en la convocatoria. Pero necesitas un hombre de fierro en el medio campo. Alguien que meta la pierna. Lo que fue a Mauri Y ese García, era, a eso fue en voy. la liga pasada. Y ese es a Mauri García. Y a Mauri García, por alguna situación, cuando él lo tuvo de titular prácticamente ante la salida de Lira en lo que fuera Selección nacional. Sí, pero lo que fue la liguilla anterior, ahora lo estamos viendo que no lo está utilizando, lo mete en el segundo tiempo. Y mejora el equipo. Mejora el equipo, pero en el primer tiempo, ¿quién detenía la pelota? ¿Quién iba por ella? ¿Quién la agarraba? Descompensado. Descompensado, porque era Charlie, porque era Palavecino, porque era Montaño. Y entonces, porque Paradela no va a hacer una función tampoco de esas. Entonces, yo a lo que voy es que si tú tienes ahí la respuesta de que el que te ha cubierto bien la posición de Lira es a Mauri García, ¿por qué no arrancas con a Mauri García? A lo mejor estás
queriendo quedar bien con los de mayor peso, y eso en algún momento te puede jugar en contra. Y no puede ser linterna, perdón que me meta, No. de que a lo mejor lo está dosificando. Si está viendo que hay un hospital en Cruz Azul y las sobrecargas, porque no, los equipos no juegan nada más el fin de semana, es la carga normal del microciclo semanal. ¿Qué tal si Amaury García no está físicamente bien y dice, no me quiero perder este futbolista porque después voy a desarticular todo? Si pensamos mal, está de acuerdo, puede ser válido, pero también pensemos bien en esa gestión que tiene el entrenador. Pero no lo metas entonces en el segundo tiempo, ¿no? No, pero lo dosificas, ¿cuánto es menos, 90 minutos o 30 minutos? 30 minutos son menos, ¿no? La sobrecarga es menos. Sí, pero Desi, ya Cruz Azul no tiene League Cup, ya quedó eliminado. Así es. Jorge, buenas noches. ¿Qué le Buenas pasa a Cruz noches. Azul? Pues que como que medio nos está fallando el proyectazo, ¿no? Lugar 12 de la tabla. Cuando esa van sí es 5 ironía, fechas, casi te fuiste a la tercera parte del torneo y eres 12 de la tabla. Yo sí veo ahí un esbozo de crisis en el equipo de Cruz Azul. Fallan además jugadas increíbles. Y la primera parte para mí fue un error garrafal de Wiki. El no utilizar a Amaury García Montaño fue un desastre en el primer tiempo. Entra Amaury García para el segundo tiempo y el equipo se endereza, mejora, aunque no le alcanza. Si tú en la liguilla pusiste a Amaury, que casi ni ha jugado, o sea, no entiendo cómo puede tener una carga a Amaury si no ha jugado casi. Entonces, si te funcionó en la liguilla, pues a la fácil, ¿por qué no está Lira? Pues ponlo, para mí era tan sencillo. Ahora, no le podemos cargar todas a Wiki, porque si bien la directiva dijo, esto es un proyecto, o sea, no fue Wiki el máximo responsable y la máxima autoridad para ganar los títulos, pues ahora no le echen las pulguitas todas a Joel Wiki, Totalmente, ¿no? totalmente. Porque también como falla en la primera parte, y estoy de acuerdo contigo, Paco, y como falla en la primera parte, me parece, en la lectura de partido, también fallaron unas increíbles. Sí, en el segundo tiempo, verdad, sí. en el segundo tiempo. A mí nada más Cruz Azul al menos mereció uno, pero el Atlas tuvo para ser el tercero como 4 No, veces. un baile, tú lo dijiste, pero a mí- sí, lo dijiste, en el primer tiempo fue eso, Sí. un baile a Cruz A Azul. mí me gustaría saber y conocer un poquito más del tema del cuerpo técnico de Wiki. O sea, ¿quiénes lo acompañan? A ver, él tenía un cuerpo técnico cuando llegó a Cruz Azul. ¿Y para la renovación? Y para la renovación le agregaron A dos de no que habían estado con Anselmi. gente de Wiki, no gente que pidió Wiki, a menos que me equivoque, y que mi información esté Uno Facundo Orejas dice. equivocada o que en ese sentido no tenga conocimiento del tema. Pero el equipo, el cuerpo técnico que fue campeón no es el mismo de hoy. Es decir, le agregaron gente de Anselmi o que estuvo con Anselmi. Es que todo suma, no necesariamente. No, pero él sigue siendo la máxima autoridad. Sí, Tiene la última palabra, ¿no? pero yo me voy a enterar bien, Máximo me voy a responsable. informar bien del tema porque Te encargo esta semana, Paquito, ¿no? Por favor. esa semana no, pero la siguiente con mucho No, gusto. yo más bien esta Con semana mucho que tienes gusto. tiempo libre. Porque sí tiene mucho que ver. Tú llegas, la rompes, haces maravillas y en pocos partidos quedas campeón y después campeón de campeones. Sí. Y pareciera como que es que Wiki es el que brilla y no gusta eso. Entonces te agrego gente de un cuerpo técnico anterior para que te sume y te apoye y tengas retroalimentación, etcétera, etcétera. Pero casualmente ahora viene una tercera derrota al hilo en la liga, algo que era pues poco probable en la época anterior. Y en ese sentido, sí creo que más allá de los resultados, yo sí creo que es un proyecto robusto. Ahí están los resultados de Los últimos 2 años. en los últimos 2 años. Pero el funcionamiento, yo vuelvo a lo mismo, cómo jugaron contra el Atlante, cómo se diluyeron en el segundo tiempo contra Tijuana y lo mal que jugaron hoy ante el Atlas. ¿Pero está en riesgo el proyecto? No, pero sí te hablo más allá de los resultados, Está bien. el funcionamiento en esas 3 ¿Pero derrotas. está en riesgo el proyecto? ¿A qué te refieres? No, pero yo estoy hablando de otra cosa. A ver, el plan. Pero yo estoy hablando, Paco, de otra ¿A qué te cosa. refieres? tú hablas del funcionamiento por eso- y hablas de pero no los estoy- resultados. No, es que ni siquiera me voy a ese Ok, terreno. a ver, dime. Solo te hablo de los últimos 3 partidos, los últimos 270 minutos. Ok. El funcionamiento fue malo, Malo. realmente Yo malo. pregunto,
¿Hay peligro en el proyecto? ¿El proyecto está en Por otro peligro? lado, yo pensaría que no. Yo pensaría ¿Te que no. refieres proyecto de la directiva o que continúe Wiki? El plan debería continuar. No sé. Porque el proyecto tiene que seguir, pase lo que bueno, pase. a eso decir voy. una cosa. Pero no sé si estés pensando en adelante Wiki. cometieran la tontería de darle las gracias a Wiki, ellos te dirían, no, es que es parte del proyecto. Cambiar técnico es parte del proyecto. ¿Qué lectura entonces le das, Ciro? Porque para Paco y para Desi no es crisis, No, ni arranque, ¿cómo? ni inicio de una crisis. No. Lugar 12 de la tabla. No. Paco se fue No, la tercera no, parte del torneo. No, pero Pietra, acaba de ser campeón y campeón de campeones. Lugar 12 de la tabla. Está bien, pero ¿cómo va a ser crisis? Está No empezando el es torneo. un esbozo, No, o sea, se empieza como que a se asomar. asoma, como que ahí viene la crisis, no. No. Ahí viene la... No. Ahí viene. Ahora, decía Ciro, se asoma. Yo estoy en parte con lo que dice Dionisio hace un momento. Sí creo que le está fallando en la elección de jugadores. Hay algunos que son muy importantes. Lira me parece un futbolista muy importante y que se vayan acostumbrando a no tenerlo porque se va perfilando su salida. Pero tienen a Mauri García. Por eso yo también estoy de acuerdo en esa decías parte. hace un momento que fue un baile. Si este baile, ahorita lo que ya dijimos, si este baile se hubiera reflejado en una goleada de un 4-5-0, ¿estaríamos diciendo lo mismo o cambiaría lo que ya estamos diciendo? No, estaríamos diciendo lo mismo. Cuando un proyecto es fuerte... No, cuando un porque yo no hablo del es fuerte, proyecto, hablo de algunas situaciones ver, que vive el equipo. Está bien, pero a lo mejor dices yo te tú, oye, contesto, puede Johnny. ser crisis, como dice Pietra. ni crisis, ni se tambalea el proyecto, ni Wiki está en duda. Pero pero Aunque que le quede metan claro que 5. no hay un ligero sarcasmo, ¿verdad? No. Porque No. yo honestamente de pronto me confundo. No. Porque si digo, realmente es querer atacar a la profesión el tema del proyecto con la continuidad, porque podemos decir, para un proyecto sólido en Cruz Azul es que cambien cada vez en cuanto al entrenador, cuando no hay resultados. Si nos vamos por esa línea, 3 partidos al hilo sin perder, todavía no llega ni alcanza lo que hizo el Arcamón, por A eso ejemplo. me refiero. No. Sin ganar. O sea, crisis No, cuando no en existe. 9 partidos no ganas 1. Es diferente ahí. Entonces, a todos los que defendieron, que los tengo perfectamente bien ubicados, no. Ha tenido un gran trabajo el Arcamón. ¿Cómo es posible que lo quieran juzgar por 9 partidos y que no ha ganado? No. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar a Wiki en 3 partidos? Yo creo que Joel tiene suficiente crédito perfecto. para Pero no hay su sarcasmo, continuidad. ni ironía, ni Es mucho que yo menos. ni siquiera hablé de su continuidad. Yo para mí sería una tontería si en algún momento supuesto. decidieran, pero yo solamente establezco que la posición en la tabla es la 12. Por eso. Está a 7 puntos del Pero si líder. tú estableces- ¿Qué pasaría si el América estuviera ahí? Pues ya estarían hablando, oye, el América. pero- Sí, claro. pero sí lo dijeron. Entonces, Pero a igual ver. Cruz Azul, igual la Marina. Dijeron que había crisis en América con Jardine, que había sido multicampeón y demás. Crisis por una mala racha. Yo decía que no y sostenía que no. Es decir, con América o con Cruz Azul o con Chivas o con el que sea, por 3 malos partidos. Pero Pietra, yo no hablo de dice que crisis. es Pietra, Yo no hablo de crisis. pero a eso voy. Es un esbozo de crisis para ti. Y si el próximo partido no lo gana, ya es crisis. ¿Y entonces qué hay que hacer? No, pues ya veremos. Entonces, ¿qué hay que hacia el hacer? final. Yo- Partiendo desde lo que tú Lo único que digo piensas. es, o sea, el vaso como lo veas, ¿no? Es cuestión de enfoques, diríamos. ¿Apenas jornada 5 o ya jornada 5? No, yo Porque creo es la tercera parte del torneo. Estamos hablando de que a la mitad de la fecha siguiente ya es oficialmente la tercera parte del torneo. Bueno, dicho, vamos a ver las imágenes del partido. Qué juegazo dio el Atlas, ¿eh? Sí. No perdamos de vista eso. Segundo lugar de la tabla, la más. Esteves es una gran contratación para este equipo. Mejora cada jugada, cada balón en el que interviene. Juegazo del Atlas. Y este es Duke, que vean cómo se quitaba la marca de Campos. Aquí ya nos dirá Eduardo Bricio en unos minutos. Pero tú dijiste que sientes Pero comparto también. Jeremy Márquez se duerme por completo. Por supuesto, Se sí. duerme por completo. Que no tiene oficio de marcación. Claro que no. Y le ocurre en el segundo gol De también. acuerdo. Es más notorio en el segundo gol, pero en el primero también. Ya nos dirá Lalo si hay falta o no, posiblemente si hay. Pero tú Monzón al larguero. como defensor no te pueden ganar así de fácil. Y si falla el Chiquete Orozco, un tiro Y esta centro jugada, rasante, no, pero hombre. vean nada más esto. Imagínate, ¿dónde? Pero ve, ahí ya podrían ir, ¿qué? ¿3? ¿Tres? Sí, tranquilamente, Y sí. muy similar, una jugada muy similar, ahora sí en área chica, donde Se te pierde. deja justo la Se pierde pérdida de la porque marca y del portero. Tú ¿no? tienes que estar, como defensor, tienes que estar entre la portería
y el atacante. ¿Cierto? Así de fácil. Entiendo que el que no cierra, el que no ejecuta bien es Jeremy. Pero los dos centros vienen del lado de Omar Campos. Y si Cruz Azul mereció uno al menos en el segundo tiempo, el Atlas también mereció el tercero. Vean esta que saca Mier y después hay otras más subidas de tono. Una de Saldívar, un disparo que también saca el propio Mier. En fin, fallas en la definición. Es Nico increíble. Ibáñez hoy vuelve a quedar a deber. Tiene una al minuto 87 solo frente a... Es que sí, por momentos sí fue baile, ¿eh? Por momentos sí fue baile. Sí lo fue, todo el primer tiempo. Hay una de hay una de Nico Ibáñez más Al final, adelante. Que Una sale pared muy del bien. Toro, una pared. Sale muy bien Camilo. Que quiere nada más como bombearla, Sí, tocársela. no estaba tan fácil. Decir del Atlas, no de este torneo, desde el anterior, lo bien que defiende. Yo insisto en eso, lo bien que defiende el Atlas. Tiene un par de centrales de mucha jerarquía y tiene un arquero fenomenal. Y hoy no tenían a Sánchez Purata porque acarreaba sanción. Sí. Y pone a Aguirre a Sí, sí. acompañar a Schlegel y a... Bueno, Capazo. Purata que llegó, y llegó, pero ya la defensa de Atlas se ha comportado bien desde el torneo anterior. Le faltaba un salto de calidad en el medio campo y adelante, que ya lo tiene. Y bueno, Atlas, no te diría dando la sorpresa, porque cuando se arma un equipo como se ha armado Atlas, con una estructura directiva y demás, con idea, los resultados se van a dar tarde o temprano, ¿sí? Ahora, en un fútbol mexicano donde es tan competitivo y donde las pequeñas diferencias o los pequeños detalles marcan tanta diferencia, lo que hace Atlas, y que se ve un gran grupo, sí lo pone hoy, no como candidato al título, pero sí, te adelanto que va a estar en la liguilla y va a ser un equipo Incómodo. que con su afición Bien incómodo. nadie va a querer enfrentarse a ellos. Es que Pero fue- también, perdón, rapidísimo, el enfoque, como dice Pietra, ¿tú pondrías al Atlas ahorita como un proyecto más sólido al de Cruz Azul? Insisto lo del proyecto porque al final de cuentas estamos en la jornada 5. Se caen las próximas 2 jornadas y nuevamente va a llegar hasta el 10º Te posición. contesto, qué buena pregunta, Desi, porque todos son proyectos. Necaxa, ¿te gusta el proyecto de Necaxa? Necaxa A su tiene un estilo y proyecto. filosofía. Necaxa tiene un proyecto que es comprar jugadores, detectar jugadores, darle un seguimiento, traerlos a México y después venderlos a precios estratosféricos. Ese es el proyecto de Necaxa. El proyecto de Atlas tiene un director deportivo de experiencia, como su Bizarreta, tiene una directiva integrada por gente de capacidad que quizás en el fútbol no están tan empapados, pero sí que saben a los números y saben de comercialización y demás. Es un proyecto sumamente interesante y el de Cruz Azul también es un buen Sí, proyecto. Y es una plantilla más robusta ahora. Plantilla más Ya del robusta. Atlas. Ya no es pensar en que, ay, voy a mandar a estos al Santos, ¿no? Y hacer esos cambios que no te funcionan No, para sí, Ahora, nada. ¿cuál es mejor proyecto? ¿El de Cruz Azul o el de Chivas? No, no es cierto. No. Ese es Hablando harina de otro proyectos. costal. Pero Ese es harina de otro se me costal. hace una empresa seria que ha tomado este equipo de Atlas, que tiene a los Pericos de Puebla y que le saben al negocio del deporte. Y eso es bien importante. Vamos a meterle velocidad. Sí, Adelante, perfecto. Desi. Sobre todo explicarles qué sucede con Cruz Azul en términos de cancha, porque en ocasiones decimos es que los jugadores no están finos, no están metidos en lo que pide el entrenador, pero es básicamente lo siguiente, o concentrados. En esta tableta les voy a mostrar normalmente cómo se puede comportar el equipo de Cruz Azul ante esta Atlas, que ya lo describimos como muy, muy bueno. Normalmente aquí está, ¿no? Esta función, voy a regresar a la parte de donde hacemos los gráficos. Esta función de Cruz Azul que parece que empieza en primer tiempo como una línea de 4 dinámica donde está este jugador que se va a integrar totalmente a la saga defensiva. La duda es quién, porque en ocasiones pensamos en Lira, pero ya está en términos de salir. Para esto podría aparecer en ocasiones Palavecino o incluso esa rotación con Charlie, que podría ser Salidas, o también Montaño. Que ¿Qué ninguno con te la esto? va a hacer, ¿no? Sí, Ninguno que te va a hacer la función de Lira. Exactamente, que eso no te la va a hacer la función. ¿Qué sucede ahí justo? Porque la pelota puede trasladarse a través de ese centro, pero si hay pérdidas, el 1 contra 1, si no hay meter dura la pierna, como lo decíamos con Amaury García, que hasta el segundo tiempo le da estabilidad, siempre va a haber transiciones a la ofensiva por parte del Atlas o del visitante y tiene que correr para atrás Cruz Azul. Cambia totalmente la dinámica con los cambios que hace, por supuesto, cuando ya el dibujo es, ok, te libero un poco, meto ahí, por ejemplo, a Amaury García, Sacas a Montaño. sacas a Montaño, por supuesto, y después, aquí lo regreso, Montaño sale Palavecino, lo pones un poco en el sentido de usarlos como interiores, Charlie lo dejas un poquito más de tiempo, pero esa función es justo esto, ya más estabilidad aquí, para que no surjan los contragolpes del rival.
pero Cruz Azul empieza a diluirse porque con la salida de Bere, que incluso salió un poco lastimado, también pierde la verticalidad en esta zona. Los cambios, por supuesto, no importa el nombre y el apellido, pero lo que sí importa es que empiezan a poblar el centro con Ibáñez, con Toro Fernández, y simplemente por más llegadas que tú tengas en esta zona, Cruz Azul, por más que no las metas, se va a ver un equipo que no tiene proyecto, hablando en general, pero sí genera y tiene que evitar esos contragolpes porque capitalizó Atlas y te llevas 0 puntos. Entonces, creo que se equivoca Wiki en la decisión del medio campo, a quién pones, pero los cambios le resulta para no recibir más goles. Exacto, para el segundo tiempo. Y luego tuvo la oportunidad con todo esto que muy bien explicas de sí, de meterse al partido. Hay una que falla Nico Ibáñez, increíble, de frente a Camilo. Sí. De verdad, o sea, y esas, pues esos no son problemas de Wiki, porque el arranque y el 11 creo que sí falló. Sí, pero sí, por supuesto. Y el cambio es palpable. O sea, el minuto 1 del segundo tiempo, Cruz Azul empieza mejor. Tiene al menos 3 ocasiones claras en los primeros 5, 10 minutos. Y algunas veces por Camilo Vargas, otras veces por fallas en la definición, pero sí creo que estaba muy claro a qué jugaba Cruz Azul. Hoy en la elección de jugadores yo creo que se equivoca el entrenador, desde aquí se dice muy fácil, yo lo sé, y no va a obrar en su contra, pero sí necesitaba alguien que cumpliera con las funciones de Eric Lira, y si no lo vas a usar, por la razón que sea, al tiempo lo sabremos, pues entonces ya tenías algún terreno recorrido, precisamente con Amaury García. Sobre todo cuando se establece. Sí, creo que y en cambio, Atlas, con Capazo, con Schlegel y con Camilo, a diferencia de Cruz Azul, que no tenía a Lira o que no tenía quien hiciera esa función, si llegaba Ramírez o Saldívar en Atlas, o el propio González, que bajaba más, sí le daban un soporte y un equilibrio mayor al Atlas que al propio Cruz Azul. Juegazo de Saldívar. Sobre todo cuando... Y te digo quién, y de Esteves. Ese también. número 10 jugaba en Gil Vicente, un equipo que fue 6º lugar en la Liga Portuguesa, antes en Nacional de Madeira. Este jugador le va a dar muchas satisfacciones al Atlas, perdóname. Sí, no, lo que decías del tema de lo de Lira, de Lira o de Amaury García, ¿no? Él tiene, y Wiki lo ha tenido, lo ha hecho, porque cuando ha hablado lo ha reconocido, tiene autocrítica. Se juzga él mismo y él tiene que reconocer que si de pronto eso le está faltando en la elección de los jugadores, pues tiene que la humildad para reconocerlo y entonces a partir de la siguiente jornada hacer los cambios. Equilibrio le faltó hoy, compensación, lo ganaron en el segundo tiempo, pero quedaron muy expuestos también. Don Eduardo Bricio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, querido Ciro. Memo Pacheco fue el silbante, regresa del Mundial, triunfador, actuó como VAR en muchos partidos, recordemos aquella expulsión de Embolo en el Suiza-Argentina, por poner un ejemplo. Regresa muy maduro, me encanta cómo pita, dándole una continuidad absoluta al juego. Vamos a empezar con una jugada en que hay un choque, una entrada dura, pero no cochina de Edita sobre Saldívar. Y Saldívar se queda tirado, se queda noqueado, y a la hora que acaba la jugada, estamos insistiendo en lo mismo. Si paras el partido para atender a un supuesto lesionado, aunque no entren las asistencias, vamos a verla, tienes que salir. Y lo que me sorprende es que los jugadores no se saben las reglas, porque vamos a ver cómo se le leen una entrada, que vámonos, pero duro, pero no cochino, vamos, juéguele. Como se queda tirado, hay pregunta, ¿y por qué voy a salir? Vean los labios cómo se ven. ¿Por qué voy a salir? Pues porque pararon el partido para que te atendieran, papá. Ahí da el balón a tierra, y para que el balón esté en juego necesita tocar el pasto. Como mete el pie el portero, espérame, papá, tiene que tocar el pasto, el balón, para que esté en juego. De nueva cuenta hecho el balón y ya, reglamentariamente ya estaba en juego la pelota, ¿no? Pero aquí, ayer trajimos una jugada similar. La insistencia es, se tienen que acostumbrar todos los jugadores y los aficionados a que si paras el partido para atender a un jugador lesionado, entren o no las asistencias, tiene que salir 1 minuto cronometrado. Hay excepciones como una tarjeta amarilla, por ejemplo, o roja, no tienes que salir. Si eres el ejecutor del penal, no tienes que salir. Si hay choques del portero con un jugador o el mismo, hay algunas excepciones, pero tienen que salir. Bueno, vámonos con la jugada polémica del partido, que fue el primer gol de los rojinegros. Vamos a poner atención y no tener visión de túnel. Yo, si hubiera estado como árbitro, yo doy el gol por bueno, porque estoy con Paco, que se duerme, Jeremy. Es una jugada futbolera en que se duerme y yo entro con todo y te gano la pelota arriba de ti, ni siquiera brincas, te sorprendo, y es una jugada futbolera. Para mí no había falta, para el VAR tampoco,
para el árbitro tampoco. Sin embargo, a lo que me refiero de visión de túnel, es que Dita está sujetando a Monzón. Entonces, si vamos a ser tan estrictos en la marca, si se marca la falta sobre Jeremy, también se tenía que marcar primero la sujeción de Dita. Vamos a verla. Cuando viene el centro, Dita está sujetando flagrantemente a su adversario. Entonces, si está sujetando flagrantemente a tu adversario, pues entonces, pues por favor, ahí está, lo está sujetando. Entonces, si vamos, ok, Jeremy brincó y una referencia de marca le ganó como chino la pelota. ¡Ay, falta! Ok, vamos a admitir sin considerar falta. Pero ni brinca. Primero penal. Jeremy Entonces, ni brinca. que no se llame robado el Cruz Azul. Desde mi punto de vista fue un gol perfectamente obtenido, ¿no? Y por último, decreta una expulsión a este jugador que tanto estaban alabando, el portugués Luis Esteves. Luis Esteves, pero él cree que es una plancha asesina. Sin embargo, de Salvador Pérez Villalobos desde el VAR lo llama, para aquellos que no creen en el VAR, y le dice, ¿sabes qué? Es una injusticia, porque esta entrada no es arriba del tobillo, es una plancha. En el tobillo o arriba del tobillo es plancha, de acuerdo al punto de contacto. Abajo del tobillo es un pisotón. Pisotón es de amarilla, plancha es de roja. E incluso una gran parte del zapato, el tobillo, el talón pega en el pasto y eso le quita mucha fuerza a la jugada. Aunque es un pisotón, es una entrada dura. El árbitro la juzga como de tarjeta roja, pero el VAR le salva el partido diciéndole que es de amarilla. Vamos a verla, cómo ocurrió esta situación, como la estoy describiendo. Y otra cosa que me gustó es que ya todos llegan y nada más sacan la amarilla cuando regresan del VAR, y él no, él saca la roja, la cancela como debe ser y después le muestra la amarilla diciendo, I'm sorry, compadrito, no era disculpe usted, no era de roja, y le pinta sola la amarilla, en un trabajo desde mi punto de vista muy bueno de Guillermo Pacheco, que me encanta la continuidad que le da al juego y no está tijireteando el partido en todo momento. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? No, para muy claro. señor Bricio? Muy claro. ¿Todo claro? A nosotros, o sea, entendiendo que no se marcaba la falta por parte del Lalito, yo, por ejemplo, sí pensaba que era falta. Tú sí pensabas que era falta. Sobre Jeremy. El tema es que Jeremy hasta se agacha, man. No, ni lo se que- entera, lo que ni pasa se es que entera está de dónde fildeando la llega pelota. Saldívar ni La nada. pelota va bajando y él quiere agacharse para fildearla correctamente, no saltando, y lo arrolla legalmente. Sí se le encarama. Pero la que Sí, sí lo termina era la trepando, dedita, casi es le así. hace Sí. un Nada más porque caballito, el gol. como dicen ahí, cuando agarrabas al caballito, un cuchipache, Ahora- dijeran en mi pueblo. Pero ganó bien el Atlas, ¿eh? Un cuchipache. Caray. Eso es todo. Con eso nos vamos a una pausa y tendremos más análisis arbitral. Porque si ustedes ven tan risueño al señor Pietrasanta fue porque las Chivas hicieron El niño es risueño y le dan maracas. 5 ante los Xolos y con eso volveremos. Niño llorón. Te mejora, te hace crecer y no conformarse solamente en jugar en este gran club. Digamos que todos los jugadores de América, ya sea de Sudamérica o de Norteamérica, las ligas europeas sabemos lo potente que son, sobre todo las 4 o 5 principales ligas de Europa, ¿no? Veremos en el futuro qué es lo que ocurre con los chicos que nosotros tenemos. Tenemos jugadores muy buenos, con un potencial, jóvenes, con un potencial muy grande. Y imagino un gran futuro para ellos. Pero no hay que... Para dar ese paso, primero hay que hacer cosas importantes acá. No quiero que nadie se vaya sin haber dejado una marca, ¿no? Primero, Chivas. El día después que la hormiga González aterrizó en Grecia, aterrizaron 5 goles también para el Guadalajara en este partido contra Tijuana. No todos le van a jugar tan mal como Tijuana. Los 2 primeros son bofetones. El desequilibrio de Camberos provoca penal, ¿no? Hasta Campillo. Campillo pisando el área, ya había puesto una asistencia con esa peinada y define como si fuera delantero. Hasta que se descuidaron
Y ojo aquí, ¿no? Exceso de confianza y este brasileño Manuel les hace los dos con estos dos remates Ojo con la con el cabeza. juego aéreo, ¿no? En un partido que pues estaba tranquilo, era hasta para igual y un par de goles más, pero estuvo bien, ¿eh? Llegaron y dispararon 8 o 9 veces a gol y metieron 5, cosa que no había sucedido en otros partidos. No, muy superior Guadalajara. Muy. Después del 3-0 prácticamente al equipo le terminaron sobrando el resto del partido. Entendiendo que Tijuana, cómo le cuesta de visitante, pobre exhibición. Tijuana, su último partido de visitante fue 16 de agosto de 2025. Que ganó, dices. Que le ganó a Pachuca en Pachuca, en Liga MX. O sea, es decir, que cuando sale baja considerablemente, pero sí fue muy poderoso su exhibición. Perdió lo invicto. Sí, más allá. No, y además había recibido 2 goles, ahora recibió 5 en un partido, ¿no? Pero sí, yo esperaba algo más de resistencia. Podía perder, pero sí esperaba algo más de resistencia. Estás hablando... Hoy estuvieron todos mal, porque no me pueden decir. Hay gente que dice, es que Gilberto. No, todos estuvieron mal, no solamente Gilberto. También. Pero tienes, para darle mayor valor a la victoria de Chivas, sí tienes que ver contra quién jugó y a quién le ganó. Estás hablando de un equipo de Tijuana que era segundo lugar, por diferencia de goles simplemente con América, con un estilo y un modelo de juego muy claro, todos en bloque, es un equipo que defiende muy bien o defendía muy bien hasta hoy. Entonces puedes decir, ¿qué pasa con Tijuana? ¿No? ¿De visitante baja mucho? Sí, pero yo primero diría lo bien que jugó Chivas. Cuando te hacen 2 goles similares, claro que tiene que ver el mal trabajo en defensa de Tijuana, pero lo bien que planeó y trabajó el partido Milito. Ese tipo no es casualidad que te hagan goles así, y después lo bien que juega por las bandas. Se va la hormiga y... Cómo limitar a Brian Rodríguez, cómo reducir el espacio para Violante, cómo impedir que Rioja encuentre situaciones favorables y cómo obligar a América a jugar por dentro. Y si las Águilas consiguen responder a esa estrategia, entonces sí tendremos una señal mucho más poderosa de que este equipo puede competir por el campeonato, porque el verdadero candidato no es el que tiene un solo plan que funciona, sino el que puede ganar de diferentes maneras. Y ahí es donde el fútbol de liguilla se vuelve diferente, porque en la temporada regular puedes encontrar partidos abiertos, rivales que dejan espacios y situaciones donde la calidad individual termina resolviendo. Pero en la liguilla aparecen equipos que estudian cada detalle, que cierran líneas, que modifican su estructura y que saben que un error puede significar quedar fuera. Y por eso la verdadera evaluación del América llegará más adelante. Pero, mientras tanto, el equipo está haciendo exactamente lo que tenía que hacer: ganar los partidos que tiene enfrente. Y eso tampoco debe minimizarse, porque existe una vieja costumbre en el fútbol mexicano de quitar mérito a las victorias cuando el rival no es considerado grande, como si ganar fuera obligatorio y por lo tanto no tuviera ningún valor. Pero la realidad es que todos los campeones construyen sus temporadas ganando partidos que en teoría deben ganar. Y si un equipo grande falla precisamente en esos encuentros, después termina lamentándose por puntos perdidos contra rivales que estaban al alcance. Así que cuando América vence a Atlético de San Luis, Querétaro o Santos, la pregunta no debería ser solamente quién estaba enfrente, sino cómo ganó América. Y hasta ahora la respuesta es que ganó, marcó goles, recibió pocos y consiguió mantener el control incluso con rotaciones. Y eso tiene valor, aunque todavía no sea una prueba definitiva. Y aquí llegamos a Tijuana, porque si hay un equipo que puede modificar completamente esta conversación es justamente Tijuana, un conjunto que también aparece invicto y que después de derrotar a Cruz Azul se colocó en el segundo lugar general y de repente
el partido que se aproxima entre Tijuana y América adquiere una importancia enorme, porque si Tijuana logra competir de igual a igual contra las Águilas, si consigue ponerlas en problemas, si consigue demostrar que puede atacar, defender y resistir el ritmo de uno de los favoritos, entonces la narrativa del torneo cambiará inmediatamente. Pero si América derrota con autoridad a Tijuana, entonces aquellos que sostienen que las Águilas son el gran candidato recibirán un argumento muy poderoso, porque ya no estaríamos hablando solamente de victorias contra rivales accesibles, sino de una victoria contra uno de los equipos que también comenzó invicto y que está ocupando la parte alta de la clasificación. Y por eso el 5 de septiembre puede convertirse en una fecha importante, una fecha marcada en el calendario de los aficionados, porque será una oportunidad para descubrir cuánto hay de realidad y cuánto hay de ilusión en este inicio de campeonato. Y mientras América disfruta de su gran momento, Cruz Azul está viviendo exactamente el escenario contrario, porque el conjunto cementero comenzó a generar dudas después de una serie de resultados negativos, incluyendo la derrota frente a Tijuana y la caída ante Atlante, además de la eliminación del League Cup, que algunos integrantes de la mesa intentan separar de la evaluación de la Liga MX, pero que inevitablemente afecta el ambiente alrededor del club, porque cuando un equipo grande pierde partidos consecutivos, queda eliminado de una competencia y después vuelve a perder, la presión aumenta y no importa que hace algunos meses haya conseguido títulos o que tenga una plantilla competitiva, porque el fútbol vive del presente y el presente de Cruz Azul es complicado, aunque todavía sería un error enterrarlo después de 4 jornadas, porque hay equipos que comienzan mal y terminan llegando a la liguilla en condiciones completamente diferentes, y además Cruz Azul tiene suficientes recursos para reaccionar, pero necesita hacerlo pronto, porque cada derrota no solamente significa 3 puntos menos, también significa que el entrenador tiene que explicar por qué el equipo no está funcionando. Los jugadores tienen que asumir responsabilidad y la afición comienza a perder paciencia. Y cuando la confianza se rompe, reconstruirla puede ser mucho más difícil que simplemente corregir una formación, y por eso Cruz Azul necesita una respuesta, no necesariamente un campeonato inmediato, sino una señal clara de que existe un proyecto capaz de competir. Porque si la tendencia continúa, entonces sí habrá que preguntarse si el equipo está atravesando una crisis de resultados o algo mucho más profundo. Y mientras tanto, Monterrey también aparece en la conversación, especialmente después de una goleada sobre Juárez, porque los Rayados no pueden ser descartados simplemente porque América está jugando bien. Y este es precisamente otro de los argumentos importantes de la mesa en la Liga MX. Hay varios equipos con calidad suficiente para competir, y aunque América pueda ser el favorito número 1, eso no significa que Monterrey, Cruz Azul, Chivas u otros equipos deban ser eliminados de la conversación, porque la estructura del campeonato mexicano permite que un equipo cambie completamente su situación en pocas semanas. Y por eso declarar una sentencia definitiva después de 4 fechas siempre implica un riesgo.
Y quizá ese sea uno de los elementos que hace tan entretenido este torneo, porque cada jornada puede destruir una narrativa y construir otra. Y ahora tenemos que hablar de Chivas, porque el Guadalajara consiguió una victoria de 1-0 sobre Santos, pero esa victoria dejó muchas preguntas. Y quizá esa sea la mejor manera de describir al rebaño en este momento Angana, pero todavía no convence completamente, tiene posesión, genera llegadas, encuentra espacios, pero no logra transformar su dominio en una ventaja cómoda. Y esto es especialmente importante porque un equipo que domina y no marca puede terminar pagando muy caro sus errores. Y frente a Santos, el marcador pudo haber sido diferente, porque el conjunto lagunero tuvo situaciones importantes y el portero de Chivas tuvo que intervenir, además de que hubo un balón que terminó impactando el poste, y eso genera una sensación incómoda. Porque si un equipo necesita que su portero y el poste aparezcan para conservar una ventaja mínima, entonces quizá el problema no está en la capacidad de ganar, sino en la capacidad de controlar el partido una vez que se consigue la ventaja. Y ese es precisamente uno de los puntos más discutidos sobre Chivas, porque el equipo puede llegar al área, puede mover el balón, puede tener volumen ofensivo, pero todavía carece de contundencia. Y en un campeonato tan corto como el mexicano, la contundencia puede definir temporadas completas, porque puedes jugar mejor que tu rival durante 90 minutos y terminar perdiendo por una sola acción. Y Chivas ya está mostrando señales de ese problema, aunque también hay un aspecto positivo. Finalmente consiguió los 3 puntos. Y eso puede servir como una especie de liberación mental para un grupo que venía acumulando frustración por partidos donde generaba mucho y marcaba poco. Y aquí aparece otro nombre interesante: Sandoval, cuya entrada cambió el ritmo del partido y que tiene una capacidad ofensiva importante, aunque también existen dudas sobre su trabajo defensivo, especialmente cuando juega en una posición que exige recorrer muchos metros, y eso nos lleva a la banda derecha del Guadalajara, una zona que fue señalada como uno de los grandes problemas del equipo porque Echeverría consiguió generar mucho daño y obligó a Chivas a defender situaciones incómodas. Y esto es algo que un entrenador como Milito tendrá que analizar cuidadosamente, porque no basta con tener jugadores capaces de atacar. Sí, cada avance ofensivo genera un espacio detrás de ellos que el rival puede utilizar. Y ese es el eterno equilibrio del fútbol moderno: atacar sin quedar expuesto, presionar sin romper la estructura, adelantar laterales sin regalar la espalda y permitir que los extremos tengan libertad sin perder capacidad defensiva. Y Chivas todavía parece estar buscando ese equilibrio, pero hay algo que no podemos ignorar: el talento joven, porque el Guadalajara tiene jugadores de 17 y 18 años que están siendo considerados para tener participación, y eso representa una apuesta que puede tener enormes beneficios a largo plazo, aunque también puede generar críticas inmediatas cuando los jóvenes cometen errores. Y aquí debemos ser justos, porque si queremos que los futbolistas jóvenes aparezcan, también tenemos que aceptar que cometerán errores, y si cada error significa que el jugador queda fuera del proyecto, entonces ningún club conseguirá desarrollar talento de manera consistente, y quizá por eso
la discusión sobre la juventud del fútbol mexicano es tan relevante. Porque no se trata solamente de decir que México tiene buenos jugadores jóvenes, sino de crear las condiciones para que puedan jugar, equivocarse, aprender y finalmente convertirse en futbolistas importantes. Y mientras Chivas intenta encontrar ese equilibrio, Santos vive una realidad completamente diferente, porque después de 4 jornadas todavía no suma puntos y eso genera una presión enorme sobre Renato Paiva. Aunque el presidente del club ha manifestado confianza y paciencia y aquí hay que reconocer algo importante. Los proyectos deportivos no pueden evaluarse únicamente por 4 resultados, pero también es cierto que los resultados son parte esencial de cualquier proyecto. Y cuando no llegan, las dudas aparecen, inevitablemente. Y Santos necesita encontrar una respuesta ofensiva, porque si un equipo no consigue marcar y tampoco consigue sumar, la confianza se erosiona rápidamente. Y el entrenador empieza a trabajar bajo presión y los jugadores comienzan a jugar con miedo a cometer errores. Y ese círculo puede ser peligroso. Y lo mismo ocurre con Tigres, que también aparece en los últimos lugares y cuya derrota ante Querétaro fue una de las sorpresas de estas primeras jornadas, porque Tigres pertenece a ese grupo de clubes que por tradición y plantilla no deberían estar mirando la parte baja de la tabla. Y sin embargo, ahí están. Y eso demuestra nuevamente que el nombre no gana partidos, que los títulos del pasado no garantizan puntos en el presente y que la Liga MX puede castigar inmediatamente a cualquier equipo que no encuentre su mejor versión. Y Querétaro merece reconocimiento precisamente por eso, porque consiguió vencer a Tigres y posteriormente empatar con Pumas, demostrando que puede ser un rival incómodo, aunque todavía no esté entre los grandes favoritos. Y aquí volvemos al problema de las etiquetas, porque durante el debate se produce una discusión muy interesante sobre si los rivales de América deben ser considerados débiles, simplemente porque no tienen el prestigio histórico de otros clubes. Y esa discusión tiene mucho sentido, porque en el fútbol los equipos cambian, las plantillas cambian, los entrenadores cambian y la forma reciente puede convertir a un supuesto equipo pequeño en un rival extremadamente complicado. Y eso es precisamente lo que estamos viendo con algunos de estos clubes. Y por eso decir que América ha tenido un calendario favorable no significa necesariamente que sus victorias carezcan de mérito. Significa que todavía no sabemos cómo responderá cuando el nivel de exigencia suba. Y esa diferencia es fundamental, porque una cosa es minimizar las victorias y otra exigir pruebas más grandes. Y yo creo que el análisis correcto debe mantenerse en el medio. América merece reconocimiento, pero todavía necesita demostrar que puede dominar también contra los grandes y